el día de hoy a retomar nuestra serie de mensajes en el libro de Ruth, y hoy vamos a estar en el capítulo 3 de Ruth y vamos a abarcar solamente los primeros 5 versículos. Y puesto que han pasado varias semanas desde que hicimos una pausa en este libro y en esta serie, es importante para nosotros tener frescas unas enseñanzas teológicas que son importantes y que este libro nos enseña, en virtud de poder apreciar la riqueza de este libro, que va mucho más allá de la trama de amor que se nos narra, especialmente en este capítulo. Que por cierto, lo que vemos en este capítulo no es un amor romántico, sino es un amor bíblico, para que trate de estar recordando qué es el amor bíblico. Pero más allá de esta historia de amor, el libro de Ruth es un eslabón muy importante en la historia de la redención. Nos muestra precisamente la gracia y el amor redentor de Dios, obrando en una familia de Belén aparentemente insignificante y en circunstancias también aparentemente insignificantes, de una tremenda rebeldía hacia Dios. El tiempo que sucedió esta historia, ¿ustedes recuerdan? Es en el tiempo de los jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía, tal y como está sucediendo hoy en nuestros días, donde cada vez más vemos un rechazo y un odio hacia Dios, pero el Señor sigue obrando, sigue actuando en su providencia, actuando soberanamente sobre los eventos de la historia para llevar a cabo su voluntad y su plan redentor. Dios entonces usó a estos dos personajes, Ruth y Boaz, para que a través de su descendencia viniera el Redentor y Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y de igual manera entonces el Señor sigue trabajando el día de hoy a través de sus hijos, sus redimidos. Aun cuando usted piense que su vida es insignificante, no lo es, porque Dios le ha salvado con un propósito, de usarle como parte de su iglesia en su plan redentor. Así que hermanos, por más que la maldad aumente en nuestros días, podemos estar seguros que la providencia divina y el plan redentor de Dios para su pueblo jamás va a poder ser frustrado. Jamás alguien lo va a poder frustrar. Ni Satanás, ni nadie. Amén. Así que dos cosas al menos debemos tener presente en el desarrollo de esta historia, del capítulo 3. Primero, que esta historia apunta a Cristo por medio de la disposición de Boaz para redimir al pobre y desamparado, en este caso, Noemí y Ruth, a cuestas de que eso representaba para él un gran costo. Así también Cristo estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestra redención, y usted sabe a qué costo. Al costo más alto, la sangre de Cristo. Y segundo, en esta historia, las acciones de Ruth nos van a dar una hermosa ilustración de cómo debe prepararse un creyente para su encuentro con el Redentor. Y en esto es que va a estar principalmente el enfoque de este mensaje. Y de ahí usted va a ver el título en pantalla. Ruth se prepara para su encuentro con Boaz. Y ahí como subtítulo, la preparación del creyente para el encuentro glorioso con su Redentor. Ahora entonces, por si acaso usted no está familiarizado con el libro de Ruth, le voy a pedir que por favor lo lea. Son solamente 4 capítulos, o sea, no es un libro largo. Y si gusta, puede también revisar los mensajes de esta serie que los puede encontrar en nuestra página de YouTube. Hoy, solo para darle un breve contexto a este capítulo 3, recuerde que el último versículo del capítulo 1 nos dice que Noemí y Ruth arribaron a Belén justo al comienzo de la siega de la cebada, la cual comenzaba generalmente a mediados de abril.
Y el último versículo del capítulo 2 nos dice que había llegado al final de la temporada de la siega de la cebada y el trigo, que terminaba a mediados de junio. Entonces haga sus cuentas. Comenzaba a mediados de abril, terminaba a mediados de junio. ¿Cuánto tiempo había pasado? 3 meses. 3 meses, cerca de 3 meses. Desde que Ruth había llegado al campo de Booz. Y desde el primer día que Ruth llegó al campo de Booz, ¿se acuerda qué es lo que pasó con Booz? Quedó admirado. Pero no desde el momento en que la vio, sino por lo que él había escuchado de ella, ¿verdad? Y entonces Booz expresó su admiración por su fidelidad hacia su suegra, por su valor al estar dispuesta a dejar su propia familia, a su propio pueblo, para ir a Belén y ampararse bajo el Dios de Israel. Así que Booz reconoció que Ruth era una mujer virtuosa. Por su lado, Ruth también había quedado impactada con la gracia que Booz le había mostrado. Recuerda, Booz le mostró una gran generosidad y bondad. Le dio trabajo, le dio alimento para ella y para Noemí. Proveyó para ella, le brindó protección. Sin embargo, al fin de estos 3 meses, Booz no había tomado ninguna ventaja sobre Ruth. Y no había todavía una muestra clara de cuál era su intención hacia ella. ¿Tenía él la intención de redimirla o no? Pues era algo que Noemí y Ruth no sabían. Pero Booz era un hombre virtuoso y seguramente había muchos sentimientos en su interior. Él siendo un hombre mayor, una mujer joven, posiblemente guapa, pero sobre todo lo que captaba su atención era, ¿qué? Su virtud, que era virtuosa, que era una mujer piadosa. Sin embargo, no eran los sentimientos de Booz los que controlaban su vida, sino su piedad, su temor a Dios, era el que gobernaba su corazón, no sus sentimientos. Por su parte, entonces, Booz era también un hombre virtuoso y era un caballero, de esos que ya el día de hoy se han extinguido. Bueno, excepto por el hermano Francisco, ¿verdad? El caso es que el tiempo ha pasado y Noemí no ve claras las intenciones de Booz, y es posible que ella notara que Booz se sentía atraído hacia Ruth. Así que ella tiene un plan y decide ponerlo en acción, pero no buscando su propio beneficio, sino el bienestar de Ruth. Entonces, vamos a leer los versículos 1 al 5. Si quiere ponerse de pie, por favor, para dar lectura a estos versículos de la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 3. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Amén. Chiquito, más asiento, por favor. Entonces vamos a ver primero el escenario. En este capítulo 3 comienza en la casa de Noemí y Ruth. El capítulo concluye también en la casa donde vemos que Ruth va a presentarle
a Noemí un reporte de lo que había acontecido en la era. Pero la escena principal de este capítulo transcurre en la era, con el encuentro entre Booz y Ruth. Pero ya que solamente vamos a abarcar los primeros 5 versículos, la escena está ¿en dónde? La casa de Noemí y Ruth. Entonces, el primer encabezado que vamos a ver el día de hoy es este: Noemí busca el bienestar de Ruth, y lo vemos ahí en versículos 1 y 2. Para este punto, Dios ha obrado una profunda transformación en el corazón de Noemí, quien después de haber atravesado la desgracia de perder a su esposo y a sus 2 hijos, pero aún reconociendo que Dios era soberano sobre las muertes de sus seres amados, decidió señalar a Dios como el culpable, el causante de su amargura, al grado que había reclamado un cambio de nombre. ¿Recuerda? Ella había dicho a las mujeres de Belén: no me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amarga. Pero a pesar de su enojo contra el Señor soberano, Dios le demuestra su gesed, su misericordia, su bondad, su amor leal. ¿A través de quién? De Ruth. Y también a través de la bondad y la generosidad de Booz. Y es a través de las cualidades de Booz que ella logra vislumbrar la bondad y el cuidado de Dios para con ella. Y de esta manera ella sale de su amargura y le permite entonces quitar los ojos de sí misma. Recuerde que normalmente cuando estamos en sufrimiento, en dolor, en amargura, nuestra mirada está ¿en quién? En nosotros, en mi dolor, en mis circunstancias, en mi dificultad. Y es difícil entonces enfocarnos en los demás. Pero ya que Dios había mostrado su bondad a Noemí, entonces ella logra vislumbrar esa bondad de Dios y sale de su amargura para entonces enfocar sus ojos sobre Ruth. Desde el momento que Noemí escuchó el nombre de Booz, ¿se acuerda? Ella identificó: oh, él es nuestro pariente cercano, y quien tenía entonces la posibilidad de redimirles. Y esto era muy importante dentro del marco cultural de esta historia, porque era Booz quien podía actuar como un Goel. ¿Se acuerda que esa palabra? Goel, redentor de bienes. Redentor de bienes. Y también podía actuar como el Levir. El Levir es redentor de la familia. Entonces Goel y el Levir, y estas dos estaban amparadas en las leyes que Dios había dado a su pueblo para el cuidado de los pobres, de las viudas, de los desprotegidos. Entonces ambas leyes, la ley del levirato y del pariente redentor, ilustran un acto de amor puro, desinteresado y sacrificado por el bien del otro. Entonces tenga presente lo que ilustraban esas 2 leyes. Se lo voy a repetir. Ilustran un acto de amor puro, desinteresado y sacrificado por el bien del otro. Este es el amor ¿qué? Bíblico. Así que Noemí ve en Booz a este posible redentor, quien podría garantizar el cuidado y provisión para el futuro de Ruth. Y aunque Noemí sabía que ella también sería redimida, ella no está pensando egoístamente, sino que está pensando principalmente en el bienestar de Ruth, y lo manifiesta en su pregunta del versículo 1. Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? La paráfrasis de la Biblia al día lo pone de esta manera: hija mía, ¿no es tiempo de que trate de encontrar un marido para ti y que formes nuevamente un hogar feliz? Ahora, Noemí ya había manifestado ese deseo, no solamente para Noemí, pero también para Orfa. ¿Se acuerda de Orfa? Que también había salido con Noemí rumbo a Belén, pero decidió regresar a su pueblo, a su familia y a sus dioses. Pero si usted ve ahí
en el capítulo 1, versículos 8 y 9, si voltea ahí su página, capítulo 1, versículos 8 y 9, Noemí les dice: Jehová haga con vosotras misericordia. ¿Se acuerdan de esa palabra? ¿Cuál es la palabra hebrea para misericordia? Gesed. Gesed. Ya les había comentado, implica un amor leal que se otorga de pura gracia y misericordia. Gesed. ¿Qué significa? Un amor leal que se otorga de pura gracia y misericordia. Luego, en su oración del versículo 9 les dice: os conceda Jehová que halléis descanso o reposo, cada una en su casa de ¿quién? Léalo ahí, por favor, versículo 9. De su marido. De su marido. Y ese descanso o reposo del que habla Noemí no se refiere al descanso de me voy a tirar en la hamaca, ¿verdad? Me voy a tirar a acostar, no. Sino se refiere a un estado de seguridad, de estabilidad y bienestar bajo la bendición de Dios. Así que ese deseo es el que expresa ahora para Ruth, que encuentre seguridad, estabilidad. ¿En quién? En un marido que le ame con un amor leal. Y ella está viendo ¿a quién? A vos. Y ustedes, mujeres, saben que si tienen un marido que les ama con un amor leal, eso les puede traer mucha felicidad. Amén. Pero recuerde que ese no es el fin del matrimonio, ¿verdad? Ya les he compartido eso. El fin del matrimonio no es que ser felices. Y si usted es creyente, y aquí me refiero a hombres y a mujeres, independientemente de su estado civil, debe regocijarse en la realidad que usted sí tiene a alguien que le ama con un amor leal, que le ha extendido a usted su Gesed, y ese es Jesucristo. Y es ahí realmente donde usted va a encontrar el gozo verdadero. Ahora, esposos, el mandamiento que tenemos nosotros es amar a nuestras esposas con ese amor leal, con ese amor puro, desinteresado, sacrificado por el bien de ¿quién? De ella. Y créame que usted nunca va a encontrar la verdadera satisfacción en el matrimonio si no busca primeramente el bienestar de su esposa. Usted va a ser infeliz si solo busca su propio bienestar. Si eso es lo que busca, y usted es soltero, entonces sería mejor que ni se case. Ahora entonces, Noemí le presenta a Ruth su plan, su estrategia para que vaya al encuentro de Boaz. Este era un plan, sin duda, peligroso y arriesgado para Ruth. Pero por favor, no vaya a pensar que la estrategia o el plan de Noemí tenía algo de inapropiado. No para el contexto cultural en el que se están desarrollando los hechos. La reacción de Boaz, que veremos en la próxima ocasión, nos va a confirmar que la acción de Ruth no es para nada inapropiada. Noemí entonces hace el siguiente pronunciamiento, si vuelve ahí al capítulo 3, versículo 2. He aquí que él, ¿quién? Boaz, avienta esta noche la parva de las cebadas. Quiere decir que esa noche Boaz, junto con sus trabajadores, harían el proceso de limpiar y recoger el grano de trigo. Ahora vamos a ver entonces, siguiente encabezado. Ruth se prepara para su encuentro con Boaz. Lo vemos ahí en versículo 3, en la primera parte. Así que entonces Noemí le da instrucciones precisas para prepararse al encuentro de su posible redentor. Observe la serie de 3 mandamientos de Noemí para Ruth en cuanto a su cuidado personal. Dígame cuáles son esos mandamientos que ve ahí en el versículo 3, que Noemí le da a Ruth. ¿Cuáles son? Te lavarás, te ungirás y te vestirás o te cambiarás de ropa. O como dice la Reina Valera, vistiéndote tus vestidos. Entonces es importante aquí notar que el arreglo de Ruth no era para verse lo más seductora posible, para llamar la atención de Boaz. Ella posiblemente sabía que Boaz
también se sentía atraído hacia ella. Pero su intención al prepararse, al arreglarse, no era llamar su atención para seducirlo. Su intención era marcar una diferencia en su arreglo para presentarse ante vos no solamente como una más de sus siervas, pero presentarse como alguien que tenía el deseo y el derecho de ser redimida por él, que era su pariente cercano. ¿Lo tiene entonces? ¿Dónde está la motivación de ese arreglo? Un comentarista apunta lo siguiente: ella fue a la era no para seducir, sino para suplicar. Fue a la era no para seducir, sino para suplicar, no para comprometer su honor de mujer, sino para preservarlo. No fue en contra de la ley, sino para que las provisiones de la ley fueran respetadas. Entonces las instrucciones que Noemí le da es para seguir la ley que gobernaba en esos días, que no aplica para nosotros. Okay. Con su cambio de ropa, Ruth estaba entonces indicando que el tiempo de luto para ella había terminado y que entonces ella estaba lista para volverse a casar. Y ahora sí les voy a poner aquí lo que este comentarista David Port señala. Dice: Ruth debía quitarse los vestidos de luto de Moab y ponerse nuevos vestidos que proclamaran su doble condición de israelita y novia. Debía cambiar su ceniza en gloria, su luto en óleo de gozo y su espíritu angustiado en manto de alegría. Así también la iglesia. Amén. Así que, hermanos, en esos preparativos Ruth representa un prototipo de la iglesia que debe también prepararse para presentarse ante su Redentor y Salvador. De forma individual, como creyentes, cada uno de nosotros conformamos la novia, el cuerpo de Cristo. Y debemos entonces también, ¿qué? Lavarnos, ungirnos y vestirnos. Pero esto en nuestro caso no se refiere al arreglo o a la apariencia física, sino representa 3 acciones para preparar nuestro corazón, como les decía, al encuentro de nuestro Redentor. Como Ruth se lavó, también nosotros debemos lavar nuestros pecados. Ahora piensen en la condición de Ruth en esos días, trabajando en el campo. Y en esos días no había oportunidad de lo que hacemos normalmente en nuestros días. Meterse a la regadera y cada día, ¿verdad? Bañarse. Es una bendición. Amén. Pero en esos días no era así. Entonces, ella tenía que lavarse. Y nosotros también debemos lavar nuestros pecados. En un principio, esta limpieza no proviene de nuestras acciones, no proviene de nuestras buenas obras, sino viene como parte de la misericordia de Dios al concedernos el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Vea lo que dice ahí en Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. ¿Cómo? No por acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento. Esto es lo que la Reina Valera traduce como el lavamiento de la regeneración y vida nueva, o el nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. ¿Qué hizo usted para nacer físicamente? ¿Con quién habló usted para poder nacer físicamente? ¿Qué acciones hizo? Nada, ¿verdad? Igual es con el nuevo nacimiento que Dios nos otorga. Nosotros no podemos hacer nada, sino que es Dios quien nos concede el arrepentimiento y la fe. ¿Amén? La regeneración entonces es un
una acción de Dios en nosotros. Pero este nuevo nacimiento también produce en nosotros el deseo de buscar constantemente la limpieza en nuestras acciones y pensamientos. En otras palabras, dejar de hacer lo malo. Dice en Isaías 1:16, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer lo malo. Debemos dejar que la palabra de Dios entonces realice su efecto purificador en nosotros, de manera que nosotros podamos presentarnos ante nuestro Redentor sin mancha, sin arruga, como una iglesia gloriosa. De manera que si queremos nosotros profundizar en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios, debemos limpiarnos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, como dice en 2 Corintios 7:1. Entonces, ¿cuáles son las cosas que están contaminando su vida? ¿Cuáles son los pensamientos que usted deja entrar o alimentar en su mente que están contaminando su vida? ¿Cuánto tiempo es el que pasa en las redes sociales? ¿Qué es lo que ve en las redes sociales? ¿Qué otras cosas podrían estar contaminando su vida? Entonces, limpiémonos de esas cosas. El segundo mandamiento para la preparación de Ruth era ungirse o perfumarse. En nuestro caso, la unción habla acerca de la presencia y la obra del Espíritu Santo. El pasaje de Tito 3:5 también hace referencia a la vida nueva que recibimos por medio del Espíritu. Y esta es la unción que Dios derramó sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Le pregunto, ¿qué necesita usted hacer para recibir la unción de Dios? ¿Necesita que yo ponga mis manos sobre usted? ¿Necesita que yo ponga un aceite, un óleo sobre usted? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? ¿Quién le puede dar el Espíritu Santo? Solo Dios. Hermanos, lo que vea usted en la televisión de hombres soplando el Espíritu Santo y que todos se caen, todo eso es una farsa. No es algo bíblico. Porque no hay hombre que pueda dar el Espíritu Santo, sino solo Dios, solo Cristo. Entonces, esta es la unción que Dios derramó sobre nosotros en abundancia. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, según lo que ve ahí Tito 3:6. Y entonces es el Espíritu Santo en nosotros quien emite, en sentido figurado, un aroma agradable para Dios, mientras que nos ayuda a crecer en santidad y hermosura. Todo creyente verdadero ha recibido el Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cuando usted llega a cierto conocimiento bíblico? No. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando aceptas a Jesucristo como tu único Salvador. Cuando cree, ¿verdad? Cuando se arrepiente y cree. Cuando uno acepta a Cristo. Entonces, en ese momento somos sellados con el Espíritu Santo. Recibimos ¿qué? La unción de Dios. Entonces, la persona que no tenga la unción de Dios, es decir, el Espíritu Santo, morando en su vida, no tiene el derecho de formar parte de la familia de Dios, ni de llamar a Cristo su Redentor y Salvador. Sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros, nuestras vidas y nuestras mejores acciones delante de Dios, ¿qué cree? Apestan. Son trapos de inmundicia. ¿Qué es lo que dice en Isaías 64:6? Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Estamos todos infectados por el pecado. Y eso ya produce en nosotros un hedor, ¿verdad? Somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios de inmundicia. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Pero,
cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos también el poder para que nuestros pecados, entonces, ¿qué? No nos arrasen. Es el poder de Dios actuando en nosotros, pero donde nosotros tenemos también que entregar nuestro pecado, ¿verdad? Entonces es solo por medio del Espíritu Santo que hemos recibido vida nueva, que emite ese aroma agradable a Dios. Vea lo que dice Gálatas 5:25. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Piensen esto entonces. Si el Hijo de Dios necesitó el poder del Espíritu Santo para ministrar mientras que Él estaba caminando en Jerusalén, ¿cuánto más nosotros debemos andar en el poder del Espíritu Santo en todo lo que hacemos? Y mientras más dejemos que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter conforme al de Cristo, más grato entonces va a ser el aroma para Dios. Y más útiles vamos a ser en las manos de Dios. Ahora entonces vamos a pasar al tercer mandamiento en la preparación de Ruth. Y era entonces vestirse. Un cambio de ropa. Y como les dije, para Ruth, ese cambio de ropa indicaba estar lista para casarse. Cuando nosotros vemos en las Escrituras un cambio de ropa, generalmente tiene un significado espiritual. El primer cambio de ropa que vemos en las Escrituras es el de Adán y Eva en el jardín del Edén. Después de que ellos pecaron, ¿se acuerdan que ellos intentaron cubrirse con qué? Hojas de higuera. ¿Y qué hizo el Señor? Los vistió, ¿verdad? Les quitó esas delantales de hojas y los vistió con pieles de animal. Y eso quiere decir entonces que tuvo que derramar sangre inocente. Y eso apuntaba entonces también al sacrificio de Cristo, que Él es el único que satisfizo la justicia de Dios, llevando Él mismo la culpa y la vergüenza de nuestro pecado, para entonces quitarnos nuestra ropa sucia y cubrirnos con su manto de justicia. Y este es el único vestido aceptable para Dios, cuando somos revestidos de la justicia de Cristo, que se representa en la palabra con la vestidura blanca, con una túnica blanca. Si quiere buscar ahí en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Y alguien que lo pueda leer, por favor. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Dice, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. ¿Vestían qué? Túnicas blancas. blancas. Así que es Dios quien nos ha revestido con su justicia, con esa vestidura blanca. Pero a la vez también nos manda a nosotros a vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Vea lo que dice Romanos, se lo voy a poner aquí. Romanos 13, versículos 13 al 14, nueva traducción viviente. Ya que nosotros pertenecemos al día, o la luz, vivamos ¿cómo? ¿Indecentemente? No, con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de ¿qué? De las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, ¿qué? Vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. ¿Tiene el pensamiento? Tiene que lidiar, porque si lo deja, entonces empieza a crecer ese deseo. De manera
que una vez que entonces somos revestidos de la justicia de Cristo, esto también demanda una acción de nuestra parte. Permanecer en esa justicia de Cristo. Vivir en justicia, en santidad, en su amor, en su perdón, en humildad. De manera que Él entonces va a estar en control de nuestros pensamientos y acciones. Esto es lo que llamamos también la llenura del Espíritu. No se refiere a algo que yo siento de repente y me hace empezar a temblar o a convulsionar. No, la llenura del Espíritu significa que es Dios controlándome cada vez más. Es el Espíritu Santo controlándome más en mis acciones, en mis pensamientos, en mis actitudes, en todo. Ahora, vea por favor en Apocalipsis 19, 7 al 8. Así como Él va controlando nuestras acciones, entonces de esa manera nos vamos preparando para el encuentro de nuestro Redentor. ¿Quién lo lee? Dijo Apocalipsis 19, Versículos 7 y 8. 7 y 8, dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las pasiones justas de los santos son el lino fino. Ve ahí, su esposa se ha preparado y eso nos debe llenar también de gozo, de alegría. El hecho de pensar en poder encontrarnos cara a cara con nuestro Salvador. ¿Qué es lo que le hace sentir a usted? Si usted dice, entonces, pues arrepiéntase y crea, porque llegará el día en que una de dos, nos vistamos de boda para gozar de las bodas del Cordero, o bien ser lanzados al lago de fuego. Entonces vea el lino fino con el que se nos va a conceder vestir en nuestra boda con el Cordero. ¿Qué son? Las acciones justas ¿de quién? Del creyente. Pero estas son el resultado de la justicia de Cristo que nos fue imputada. Note entonces que en los tres preparativos hay una acción soberana de Dios. Él nos lavó, Él nos perdonó nuestros pecados, Él nos ungió, sellándonos con su Espíritu, y Él nos vistió con su justicia. Pero eso produce una acción continua en nosotros, por la gracia divina, de prepararnos para ese encuentro con el Redentor, y quien ya pagó el precio de nuestra salvación. Y hermanos, esto es realmente lo hermoso del Evangelio, que el Evangelio descansa no en lo que nosotros tratamos de hacer para alcanzar la salvación, sino en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Lo único que requiere el Evangelio de Cristo es que dos cosas: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Y si alguien por ahí dice, pero también la obediencia, ¿no? No. La obediencia es producto del Evangelio, es resultado de la salvación del Evangelio. Y ahí es donde viene la confusión de mucha gente, tratando de hacer para alcanzar. Pero si yo trato de hacer para alcanzar, primero voy a estar frustrado porque no voy a poder de todo. Voy a seguir pecando de una u otra manera y no puedo agradar a Dios. Entonces, si no es que me cubro con la justicia de Cristo, entonces, si no es que Dios me otorga el arrepentimiento y la fe y me da su Espíritu, entonces todo lo que haga no vale la pena. Yo podría estar aquí en la iglesia envuelto en muchísimas actividades, aún predicando, pero si no tengo el Espíritu de Dios, entonces eso para Dios no vale nada.
Ahora vamos a pasar a el tercer encabezado, la instrucción de Noemí a Ruth. Ruth, una vez que se había preparado, debía entonces ir, ¿a dónde? A la era, en la noche, pero de forma encubierta, sin darse a conocer. Los hombres dormían en la era, generalmente porque se quedaban para proteger el grano, porque el lugar, la era un campo abierto. Cualquier ladrón entonces podría entrar a robar el grano con facilidad. Así que ir a este lugar de noche era un poco arriesgado, creo que más bien bastante arriesgado. Ruth debía entonces esperar a que Boaz terminara de comer y beber. Es un consejo muy práctico, ¿no? Mujeres, si tienen algo importante que decir a sus esposos, será mejor tratar el asunto cuando ellos están comiditos y descansados. Porque si usted quiere tratar el asunto y ellos vienen cansados y hambrientos, no creo que va a salir bien la cosa. Y bueno, entonces Ruth debía de ser muy cuidadosa para observar el lugar donde Boaz se iba a acostar. Un error ahí y todo se habría arruinado. ¿Dónde es que debía acostarse Ruth? ¿Dónde? A los pies. A los pies. Y luego tenía que esperar a lo que Boaz le dijera. Entonces la preparación de Ruth y sus acciones estaban cargadas de significado del cual vamos a hablar la próxima vez. Pero en Boaz el mensaje había sido claro. Él no estaba confundido, aunque se asustó. Vamos a ver que su reacción fue de espanto cuando sintió a Ruth. Pero él entendió cuál era el mensaje y qué es lo que él tenía que hacer. Y lo último que voy a llamar su atención rápidamente es la respuesta obediente de Ruth. Lo vemos en el versículo 5. Ella respondió como: ay, 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 Noemí, ahora sí te pasaste. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? No. Ruth respondió con una promesa. ¿Qué dijo? Haré todo lo que me mandes. Pero su promesa no fueron simplemente palabras. Ella obedeció. Y hermanos, en la obediencia hay bendición. Seamos nosotros también obedientes a las instrucciones de la palabra de Dios. Y hemos recibido hoy una instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Prepararnos para el encuentro con nuestro Redentor. ¿Cómo? Lavándonos. ¿Qué más? Ungiéndonos y vistiéndonos. Ruth confió completamente en las instrucciones de Noemí, pero sobre todo confiaba en el Dios bajo cuyas alas se había amparado. ¿Cuánto más nosotros hemos de confiar en las instrucciones, en la guía infalible, en los mandamientos de nuestro Señor? Él conoce lo que es mejor para nosotros que nosotros mismos. Él sabe lo que es para nuestro bien. Así que sus mandamientos no son gravosos. Obedezcamos, lavándonos, ungiéndonos, vistiéndonos del Señor Jesucristo y estemos así preparados para el encuentro con nuestro Redentor, porque no sabemos el día ni la hora en que ha de venir. Pero de que ha de venir, ha de venir. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este libro de Ruth y, Señor, porque nos muestra realmente lo grandioso de tu amor redentor. Como, Señor, esta es más que una historia entre una pareja ahí en Belén, sino que es la historia de nuestra redención. Padre, si Ruth hubiese decidido no seguir las instrucciones de Noemí, quizá nosotros no estaríamos aquí, no estaríamos hablando de nuestro Redentor, o quizás sí, pero en otra forma, porque tu plan siempre va a seguir adelante. Pero gracias te damos, Señor, que nos has permitido ver cómo es que tú has actuado en la historia.
y que, Señor, de día a día también se va escribiendo la historia, y no solamente la historia del mundo, pero nuestra historia. ¿Y qué es lo que va a decir nuestra historia? ¿Estaremos nosotros preparados para encontrarnos con tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador? Señor, por favor, en tu misericordia, quebranta nuestros corazones, Señor, para que nosotros acudamos a ti, Señor, limpiando nuestros pecados, purificándonos por medio de tu palabra, dependiendo totalmente de tu Espíritu, Señor, porque nosotros no podemos hacer nada que te agrade. No hay nada que nuestras fuerzas pueda agradarte, pero sí, Señor, demandas obediencia. Y eso es lo que podemos nosotros hacer, obedecerte, pero dependiendo del poder de tu Espíritu Santo en nosotros, permaneciendo en tu justicia, que es, Señor, la ropa que tú nos has dado. Y ayúdanos mediante la confesión de nuestros pecados, el arrepentimiento, Señor, a lavar nuestra ropa y permanecer vestidos de nuestro Señor Jesucristo, para que entonces sean sus obras las que se vean a través de nosotros, para que Él reciba siempre toda la gloria y la honra que Él merece. Gracias te damos por esta hermosa redención que tú has obrado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ayúdanos a estar preparados, Señor, para la hora en que has de venir por nosotros, o en la hora, Señor, que tú has de llamarnos a quitarnos el aliento de vida en esta tierra. Estar preparados para nuestro encuentro contigo, Señor, para que no estemos nosotros avergonzados al verte. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.